Es tiempo de pensar, Muchacho Estudio. Estuvimos viendo la semana pasada el tema en Zacarías 3, el nombre de Dios Makadesh, que significa el que nos santifica. Y pues ha sido muy importante el ver o el analizar los nombres de Dios, porque le da personalidad al asunto cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ¿no? Podemos entender que al santificarnos el Señor, Él está haciendo en nosotros su obra perfecta, y algunos vamos muy lento, otros van muy rápido, todo depende de la entrega que le demos al Señor, es una realidad, ¿no? Lo vimos en Levítico 20, donde el Señor mencionaba: guarden mis estatutos y pónganlos por obra, y yo, el Señor, los santifico o los santificaré, ¿no? Tiene mucha lógica. Si guardas los estatutos y los mandamientos de Dios en tu corazón, y cuando se trata de guardar algo es de preservarlo, de usarlo, pero con sabiduría, y de vivir en esa comunión con Dios, pues lógicamente Dios te va a ir cambiando, ¿no? Te va a ir haciendo una mejor persona. Hablando de la relación con Dios, pues va a ir mejorando tu relación con Dios, y sobre todas las cosas que te va a llevar en un camino de santificación, que eso es importante, muy importante para Dios, pero fluye a través de guardar su palabra, ¿no? No fluye de las buenas intenciones que podamos tener o de los buenos pensamientos. Todos tenemos buenas actitudes y buenos pensamientos si lo queremos, ¿no? Pero finalmente no es eso lo que lleva al proceso de santificación, sino los principios de Dios que están operando en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que hace que vivamos en más santidad. Y cuando se habla de santidad, también pues a veces nos llama la atención, porque pareciera que solamente aquellas personas que flotan en el mundo van flotando y se la llevan muy light, muy bonito, pues serían aquellas personas buenas y de buen corazón. En realidad es una mala apreciación, ¿no? No es por obras que Dios nos considera más santos o menos santos, sino por hacer la voluntad de Él. Es un poco diferente, ¿no? En el mundo se nos ha enseñado por generaciones que si tú eres una buena persona, bueno, pues vas a heredar el reino de Dios. Y Dios dice exactamente lo contrario. Dice que por nuestras buenas obras nadie podrá alcanzar el reino. Entonces, ahí es donde cobra importancia este concepto, ¿no? Que sepamos o que entendamos que es por hacer la voluntad de Dios que logramos que Dios nos vea con beneplácito, con agrado, ¿no? Porque estamos haciendo su voluntad. Ya ves que cuando tienes a alguien, a un jovencito cerca, a algún niño, algún nieto, algún sobrino, y le pides que haga algo, pues te puede decir que sí lo va a hacer, pero al fin de cuentas se hace loco y como que no oyó y no hace las cosas. Eso pues es un claro engaño, ¿no? Y a veces así actuamos con Dios. Le decimos que sí lo vamos a hacer y al final pues no. Entonces creo que sirva pequeña introducción de lo que vimos la vez pasada como una observación de que cuando le digamos a Dios que sí, vamos a hacer su voluntad, pues hagamos lo imposible, hagamos todo lo que esté de nuestra parte por hacer su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios es contraria a lo que aprendimos en el mundo, ¿no? A mí me enseñaron los trancazos de niño que había que pegar a los demás niños para que te respetaran. Y Jesús dice que si alguien viene y te golpea en una mejilla, pongas la otra. Entonces, los principios de Dios son completamente ajenos a este mundo. Y muchas veces nos vamos a topar con que hacer la voluntad de Dios nos va a hacer ver ridículos ante la demás gente. Sin embargo, a los ojos de Dios es una grata
expresión de obediencia cuando decidimos hacer lo que Dios manda, ¿no? Y es por eso que algunas personas piensan que los mandamientos de Dios son difíciles, pero es que en realidad lo difícil no es los mandamientos de Dios en sí, porque Jesús dijo que era ligera su carga, ¿no? Que llevemos su yugo y era ligera su carga. En realidad lo que pasa es que nuestro grado de rebeldía muchas veces pues es muy grande, ¿no? Es muy amplio y nos cuesta trabajo rendirnos. Cuando el Señor te pide rendición total es precisamente eso, aprender a confiar en Él al 100% y no querer hacer las cosas por nuestra voluntad. Sin embargo, pues la voluntad que nos dio el Señor también hay que usarla con determinación, ¿no? Pero si confiamos en su palabra y hacemos las cosas como Él dice, por ejemplo, Él dice, no te afanes por lo que has de comer, lo que has de vestir, ¿verdad? Pero mejor pon tus ojos en el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. Cuando estás en medio de la situación y, por ejemplo, tienes que proveer para tu familia, llevar alimento, sustento y tienes que irte a rajar el cuero allá al mundo, pues nos cuesta trabajo y parece que tuviéramos que hacer todo por nuestra propia fuerza. Y es cuando Dios ve que dependemos de Él, cuando vienen estas cosas que nos sorprenden, que Dios nos sostiene, ¿no? ¿Cuántas veces no puedes pensar hacia el pasado y decir, ay, cuántas veces el Señor me ha sostenido y mira que yo estaba tan afanado y tan complicado en mi vida y hoy me doy cuenta de que Dios es fiel? Entonces, bueno, eso fue, digamos, una parte de la introducción de que el Señor es Makadesh, nuestro, quien nos santifica, ¿verdad? Dimos un poco de vueltas, pero finalmente atendemos a que para ser santificados por el Señor necesitamos guardar su palabra en el corazón, atesorarla, obedecerla y ejecutarla. Esa es la parte más hermosa, ¿no? Y bueno, pues que Dios nos capacite para eso en un mundo que... Es que mira, hay una situación en el mundo. En el mundo, si tú ves los cursos que dan en las empresas, los cursos de ventas, los cursos de liderazgo, en todos estos cursos se habla de que en ti está la abundancia y en ti están las cosas, ¿no? Que tú tienes que mirar a tu interior. Hay una gran falsedad en todo eso porque nosotros estamos vacíos. En un mundo donde la competencia se mide y el éxito se mide a través de lo que ganas y de lo que tienes y de a cuántas personas pisas para llegar a tus objetivos, pues realmente lo que estamos diciendo es una gran locura, ¿no? La gente nos toma por locos porque pensamos en dar a los demás en vez de apropiarnos de las cosas, ¿no? Dar amor en vez de exigir atención y etcétera. Entonces, el mundo es completamente contrario a lo que Jesús nos enseñó y esto lo viene también diciendo el Señor desde tiempo antiguo con el Antiguo Testamento. Entonces, vale la pena reflexionar y creo que estas lecciones también nos ayudan a reflexionar en cómo andamos nosotros en función a cómo nos desempeñamos en este mundo, ¿no? Si estás dependiendo del Señor y poniendo todas tus cargas delante de Él, quiere decir que de alguna manera estás dependiendo de Dios. Y Dios, que es el que nos santifica, Él va a producir en nosotros esos cambios que necesitamos y esos logros que necesitamos. Nosotros no debemos ignorar que Dios sabe perfectamente qué necesitas. Si necesitas para pagar la renta de la casa, si necesitas cobrar algún dinero que te deben, o si necesitas salud y si necesitas un médico, pues Dios sabe perfectamente eso, ¿no? Entonces la pregunta que a veces se hace la gente es, ¿por qué si Dios sabe, nos pide que dependamos de Él? Y la respuesta es que a Dios le agrada que dependamos de Él. Es un Padre amoroso, es un Padre que está siempre haciendo cosas en nuestro beneficio, ¿no? Y a veces ni cuenta nos damos, pero
este es el Dios todopoderoso al que servimos y es maravilloso poder entender estas cosas. Ahora vamos a ver otro de los nombres con los que se conoce al Señor. Este es un poco más conocido. Se utiliza como saludo, los hebreos lo utilizan como saludo. Es cuando dicen Shalom. Shalom es justamente el significado es nuestra paz. Fíjate, además de ser el Señor que te santifica, Él es la paz cuando más necesitas de paz en este mundo, que el mundo no te puede ofrecer una paz perdurable, una paz balanceada, porque el mundo entiende la paz como ausencia de conflicto. Pero fíjense qué curioso, en el mundo durante miles de años ha habido guerras y guerras. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos y todos los países quieren colonizar a otros países y quieren dominar sobre los demás. Esa es la realidad. Los imperios que han surgido en el mundo pues están impulsando los conflictos. Lo estamos viendo ahorita con el conflicto de Ucrania, con Rusia, y Siria también está en problemas, y también Israel. Bueno, hay muchos conflictos en el mundo. Y esto no es la paz que se está esperando y que de repente vamos a escuchar posiblemente en nuestro tiempo, la paz que van a estar ofreciendo los líderes mundiales, no es la paz a la que se refiere este verso. La paz a la que se refiere Shalom, el nombre que se usa para Dios, es precisamente una paz que viene de lo profundo del corazón de Dios para nosotros como sus creyentes. Y esto es completamente independiente del entorno exterior. En el entorno exterior puede haber guerra, puede haber contienda. De hecho, la va a haber porque es lo que dijo Jesús que iba a suceder. Pero aún en medio de esas situaciones tan tremendas que está viviendo el mundo, los creyentes podemos experimentar la paz verdadera. Jesús lo dijo, ahí se los puse en la parte baja, dice, la paz os dejo. Estas son palabras de Jesús. Y me impacta mucho escucharlas porque Él sabía perfectamente. De hecho, Él en Mateo 24 habló de que iba a haber guerras y que se iban a levantar todos contra todos, ¿no? Y ya lo estamos viendo. En los últimos 50 años, el número de conflictos armados, de revueltas civiles, el número de conflictos entre personas se ha incrementado de manera impresionante. Incluso lo puedes ver en las redes sociales, que si tú subes un comentario, hay gente que no va a estar de acuerdo y en vez de ponerte una retroalimentación positiva, te ponen insultos y te ponen cosas terribles, ¿no? La gente ya se está escudando en una pantallita para mandar comentarios terribles. Y eso te habla de la falta de paz interior que la gente tiene. Lo mismo lo ves en las calles, cuando alguien agrede a otra persona por una tontería que no vale la pena, pero las personas estamos en tanta presión y hay tanta falta de contacto con Dios que pues la gente por tantito que le rascas ya explotó y ya se convirtió eso en un problema. Acabamos de oír de un tiroteo, otro más en los Estados Unidos, una persona que sin ton ni son llega a un centro comercial y dispara contra personas inocentes, ¿no? Entonces, cualquiera que pueda decir, oye, no, estos cristianos están exagerando, ¿no? Se han vuelto fanáticos y están exagerando, pues serían personas que niegan totalmente la realidad. El mundo está patas para arriba. Y no es que seamos pesimistas. Los cristianos, los discípulos del Señor, estamos buscando ser más objetivos, pero en medio de esta tremenda lucha que se está viviendo por la economía, por el poder, por dominar a otras personas, en medio de esta lucha nosotros podemos experimentar la paz de Dios. Y por eso Jesús dijo, vuelvo y lo había yo empezado a decir, pero discúlpenme, lo corté, pero ahora lo voy a decir de corrido.
en honor a la palabra de Dios. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando oímos estas palabras de nuestro Jesús, del amoroso, del valiente Jesús que vino a dar su vida por nosotros, pues es como un bálsamo, ¿no? Es como un bálsamo que trae seguridad a nuestras vidas, porque estás hablando del Hijo de Dios mismo, hecho carne. Entonces, estas palabras, ya solamente el hecho de leerlas a mí me trae paz, me trae una quietud en mi espíritu y una confianza que solamente la puede transmitir Él. ¿Quién más puede decir estas palabras que tenga el respaldo eterno para defenderlas, para presentarlas como una verdad absoluta? En un mundo donde ya todo es relativo, un mundo donde nadie quiere hablar de los absolutos de Dios, salvo algunos loquillos como nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Ahora podemos ver aquí una expresión de parte del mismo Dios donde dice: no te preocupes, no tienes por qué preocuparte, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Así es como podemos interpretar esta palabra: no se turbe tu corazón. ¿Qué te puede quitar la paz? Que no tengas para pagar la renta, que no tengas para cubrir algunas cosas que son importantes en tu vida. Pero si detrás de todo esto el Señor te dice: tú enfócate en mi reino, tú enfócate en honrar a Dios, enfócate en el reino eterno y su justicia, que es el sacrificio de Jesús por nosotros, y todas las cosas te van a fluir, te van a llegar, porque yo soy tu proveedor. Ya lo vimos anteriormente en los estudios pasados, ¿verdad? Él lo vimos como proveedor, porque Dios proveería un cordero para el sacrificio, pero más que un cordero para el sacrificio, que es algo súper excelente, maravilloso, Dios nos provee para cada necesidad a diario, ¿no? Ok, nos provee del trabajo y tenemos que trabajar porque es una necesidad, pero podemos trabajar sin afán, podemos trabajar buscando depender de Dios y tener su paz dentro de nosotros. Y eso es maravilloso, ¿no? Créanme que no es ni por jactancia ni por nada parecido, pero hay poca gente que está disfrutando de la paz de Dios. Y es que el mundo de verdad está muy complicado, ¿verdad? Yo que tengo la oportunidad de tratar con mucha gente, veo dos cosas, veo dos síntomas muy fuertes. El primero es que la gente se ha endurecido. Las personas no andan por allí platicando sus penas, pero hemos caído en el lado contrario, nos hemos endurecido de corazón, ¿no? Entonces, vemos noticias que son devastadoras, como por ejemplo el terremoto de Turquía, y ya no nos duele el corazón, ya la gente lo ve como algo normal. Entonces, por un lado, está esa situación que nos hemos endurecido y ya no nos mueve, ¿no? Curiosamente nos mueven situaciones que son superficiales, ¿no? Y ese es el otro punto. Por un lado nos hemos endurecido y por el otro lado nos hemos hecho muy superficiales. Incluso en el Evangelio a veces, y no quisiéramos caer en eso, pero nos hemos vuelto superficiales. Pensamos que por asistir a un culto una vez a la semana, pues ya, ¿no? Pero en realidad la vida cristiana es mucho más rica que oír una predicación y unas alabanzas bonitas el domingo en la mañana, ¿no? El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Entonces, tenemos una perla preciosa, tenemos un tesoro inmenso en el Señor, y comenzando con que Él nos da su paz, nos da de su paz de una manera abierta y total, nos inunda con su paz
cuando a veces se nos presentan situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, Shalom representa la perfecta paz de Dios, y esta paz originalmente el Señor la ofrece para el pueblo de Israel. Ahora nosotros, los cristianos de este tiempo, personas que no somos del pueblo de Israel, pues tenemos en Jesucristo esa paz. Y es maravilloso ver cómo de alguna manera Dios trasciende fronteras, ¿verdad? Porque el Evangelio está llegando a todas las naciones de la tierra, y en este tiempo a lo mejor todavía hay muchos pueblos no alcanzados, ¿no? Donde pues, simplemente no ha llegado ni la civilización, posiblemente. Pero el pueblo de Dios, precisamente el pueblo de Dios, o sea, nosotros, los discípulos del Señor, estamos mandando, y lo digo no como si nosotros en particular estuviéramos mandando gente, pero me refiero al pueblo de Dios que está enviando misioneros a todas las naciones de la tierra, ¿no? Algunos de ellos mueren en el intento de llevar el Evangelio a naciones que lo rechazan abiertamente. Pero somos el único pueblo enviado por Dios para hacer eso. Entonces, yo no sé si en algún momento el Señor nos va a mandar a algún lugar, pero finalmente, si eres de Cristo, tú puedes comenzar a predicar el Evangelio y a compartir tu fe, porque no es algo que hagamos mecánicamente, sino por amor, ¿verdad? Si sientes el amor de Dios y te sientes perdonado y lavado por Dios, pues bien puedes llevar esta paz, llevar la paz de Dios en su nombre a cualquier lugar donde el Señor te lleve. Y eso lo tienes que atesorar, lo tenemos que atesorar, porque Dios nos ha dado esa comisión. Y no necesitas ser un sabio, ya lo puedes hacer hoy con el simple hecho de saber que Dios te cambió a ti, me cambió a mí, ¿no? Eso sería suficiente. Oye, es que no sé mucho de Biblia. Bueno, es importante saberlo, pero no es una limitante para llevar la palabra de paz a otras personas. Entonces, también es importante que sepamos que nosotros, los cristianos de este tiempo, no estamos en una disputa con el pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, nosotros no nos queremos apropiar de lo que Dios les dio a ellos como una herencia. Ellos son el pueblo escogido por Dios, escogido para traer al Salvador, pero también toda la historia gira alrededor de la nación de Israel. Lo puedes ver desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cuando tengas la oportunidad de ya haber leído buena parte de la Biblia, te darás cuenta de que el Señor escogió a ese pueblo. Y nosotros, ¿qué debemos hacer para ese pueblo? Bueno, orar por ellos, porque la Biblia dice que ellos van a ser atacados por muchas naciones, y pues nosotros, ahora que estamos en paz, pues podemos orar por ellos. Entonces, que esta paz se exprese también en oración por otros para que reciban la paz. Yo a veces pienso que vemos mucha gente atribulada, ¿no? Gente que está sufriendo, y como decía yo, como nos hemos vuelto muy duros de corazón, pues a veces ya ni nos damos cuenta. La exhortación aquí es que abramos nuestros ojos para ver pues, cómo está la demás gente. No nos centremos solamente en nosotros mismos, sino tratar de centrarnos en los demás. ¿Para qué? Pues para amarles, como dice la palabra, ¿no? Decíamos que guardar los estatutos del Señor, pues una de esas cosas es precisamente ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, necesitamos voltear un poco más hacia el prójimo y un poco más hacia, pues, tener a estas personas. Si tú ves a alguien con necesidad, inclúyelo en tu oración diaria para con el Señor. Porque Dios, si Dios pone en nuestro corazón ese anhelo de bendecirles,
o de que sean suplidas sus necesidades, bueno, de entrada tendríamos que pedir que el Señor les muestre la verdad y se encuentren con Él. Primer paso, ¿no? Segundo paso, pues que Dios opere para que el motivo que les está quitando la paz, pues pueda ser cambiado por la paz de Dios, pero también que se solucione su problema, ¿no? Tenemos muchas necesidades cerca de nosotros y es un tiempo en el que nosotros podemos ejercer pues esta actividad de buscar a Dios en oración e interceder. Eso es, fíjate cómo, bueno, es una manera de percibirlo. La Biblia en algún punto en el Apocalipsis dice que las oraciones de los santos se llenarán algunas copas allá en el cielo de estas oraciones. Es una manera figurada de que entendamos de que la oración que nosotros levantamos por otros, pues es recibida en el cielo y se tiene memoria de esto, ¿no? No es algo que se pierda, no son palabras que se pierden, son palabras que el Señor las escucha y Él obra en consecuencia. Él sabe todo lo que está pasando en el mundo, pero cuando su pueblo ora y busca de Dios, el Señor respalda su palabra y vemos cosas maravillosas. Entonces es una exhortación a que sigamos en oración y apartemos cada vez más un tiempo de oración, sobre todo, bueno, digo, por lo menos al despertar y al acostarnos, ¿no? Sería muy bueno que lo hagamos. La Biblia nos dice, oren sin cesar. O sea, que siempre estés orando. Así es que yo no pretendo limitar lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Pero si Dios es paz, entonces pidamos que la paz de Dios venga a los corazones de nuestra gente, ¿no? Tenemos mucha gente en nuestras cercanías, vecinos y todo, que andan batallando, que ya nadie te lo va a decir, pero lo vas a ver. ¿Sabes dónde lo ves? En la mirada de la gente. Ahí en su mirada hay miradas muy tristes en la calle, miradas perdidas, ¿no? Gente que no tiene a quién acudir, pero seamos sensibles a la voz de Dios y llevemos la paz del Señor, porque esa es nuestra comisión, el llevar la paz del Señor a ellos, ¿no? Es de los deberes cristianos. Así es, Linda, así es un deber y es un privilegio también. Juega esas dos oportunidades porque verdaderamente da un gusto muy especial cuando el Señor ves que hace algo en favor de alguien y tú oraste. No es para jactarse ni mucho menos, pero da mucho gusto el ver que Dios hace algo, ¿no? Y que escucha tu oración, es maravilloso. Entonces reconozcamos, nada más para cerrar esta parte de la paz de Dios, que entendamos muy bien nuestra posición en cuanto a los judíos. Los judíos, digamos que visto desde el punto de vista más literal posible, ellos no reconocieron al Salvador por el que fueron escogidos como pueblo de Dios. Eso tiene una implicación muy fuerte. Y a lo mejor en nuestro entorno inmediato no hay judíos, ¿no? Porque pues aquí en Cancún yo no conozco, conocí alguna vez a unos judíos con los que trabajé en una constructora, pero después de ellos no he conocido, pero ellos están por todo el mundo. Y bueno, de alguna manera esto nos lleva a pedir al Señor, porque su paz, el shalom que ellos dicen como saludo, hablando de la paz de Dios, porque ellos saben de qué se trata este saludo, bueno, que nosotros podamos pedir por ellos, aunque ni siquiera conozcamos a uno, aún solamente pensando en un mapa y decir, bueno, Señor, Israel está ahí al este de Europa y bueno, Señor, oramos por esta gente, ¿no? Oramos por ellos para que volteen sus ojos y en este tiempo que están buscando muchos de ellos a un nuevo Mesías, pues puedan reconocer al verdadero Mesías que fue profetizado y que se cumplieron más de 600 profecías acerca de él, ¿no? Es algo increíble que la religión les haya cegado de tal forma que no pudieran ver a su propio Mesías, ¿no? Al propio Hijo de Dios que vendría a través de ese pueblo.
Pero bueno, Dios tiene control de todo eso. Nuestra responsabilidad es orar por ellos y orar por los mexicanos que están aquí y por nuestros vecinos y la gente que nos rodea, para que Dios nos conceda ser una llave, una fuente de la bendición de Dios para ellos, ¿no? Es algo maravilloso que estemos nosotros aquí en Cancún y tenemos la oportunidad de bendecir y de confiar, y Dios nos va a dar muchas maravillas de las que testificar. Mira, oré por tal cosa y el Señor hizo un milagro, ¿no? Eso lo vamos a ver, te lo aseguro. Marisela y yo lo hemos visto por muchos años, y pues cada vez estamos más convencidos y más deseosos de la paz de Dios para otros, porque finalmente todo esto de lo que estamos hablando produce una paz en el corazón que no se compara a nada, que nada te lo da en esta tierra, y solamente los hijos de Dios la podemos disfrutar. Qué bueno es Dios, ¿no? Porque nosotros no valíamos nada, y el Señor nos da una oportunidad de conocer su paz, y es algo maravilloso, es algo sublime, y es algo, wow, que no hay palabras para describirlo. Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tini.cc/Moushaki, mismo que dejamos escrito en la descripción. Vamos ahora a ver otro de los nombres de Dios. Es Tsidkenu. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero Tsidkenu significa el Señor que es nuestra justicia. Y esto tiene muchísimas implicaciones. La primera es precisamente que a través del Señor Jesucristo, el Señor, siendo nosotros pecadores, nos dio la oportunidad de que se pagara ese pecado. Ahí se efectuó la justicia de Dios en un inocente que era Cristo. Entonces nosotros somos uno de esos ejemplos profundos de que la justicia de Dios se efectuó y nosotros no tuvimos que pagar, fuimos exonerados, fuimos limpiados de una condena que merecían nuestros actos, y a través del pago de un inocente, o sea, hubo perdón para nosotros, pero hubo sacrificio para el que pagó el pecado. Entonces la justicia de Dios tiene que tener satisfacción, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y por eso cuando vemos que Jesús se entregó voluntariamente para morir de la manera que murió, entonces podemos nosotros comprender que la justicia de Dios es implacable. O sea, por favor, pongámonos en el punto de vista de que el Señor, Dios Padre, envía a su Hijo, o sea, a Cristo Jesús, que es la representación misma de la esencia de Dios, y Él tiene que pagar una culpa que no es de Él. Eso no sé si lo podamos entender en completa amplitud, pero la justicia de Dios se cumplió, y no solo la justicia de que Él muriera, sino que Él tuvo que cargar o afrontar la ira de Dios. Esto es sumamente profundo. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos, es que nadie me ama, es que no le importo a nadie,
Hay mucha gente que piensa así, a lo mejor alguna vez lo dijimos, inadecuadamente, pero lo dijimos. Y viéndolo desde este punto de vista, estamos ignorando que el Padre Eterno dio a su propio Hijo por amor a ti, por amor a mí, para que muriera en una cruz. No fue, o sea, es algo que no podemos perder de vista. Esa condición de Padre, ¿qué habrá sentido el Señor de que su propio Hijo tuvo que pagar siendo inocente? Y de verdad que esto pues nos puede impresionar. Pero lo que más destaca aquí es que esta escritura donde el Señor afirma que es nuestra justicia, que es Jeremías 33, 15 al 16, lo vamos a leer, pues es algo que el Señor nos revela, ¿no? Que Dios quiere unir lo que se ha separado, y nosotros nos separamos de Dios, y Él está dispuesto a pagar un precio que era la muerte para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Por eso cuando decimos que Dios es nuestra justicia, es un valor verdaderamente profundo, ¿no? Si esto fuera así, en realidad todos ya hubiéramos sido consumidos, ¿no? Porque el pecado es tanto en el mundo, somos tan pecadores que el Señor ha tenido una paciencia enorme. Y todavía hoy por hoy hay gente que reniega de Dios y que critica y se queja contra Dios y lo deshonra de miles de maneras, ¿no? Y aún así el Señor tiene paciencia y no, la gente dice es que Dios ya se tardó mucho, ¿no? Han pasado muchos años y no pasa nada. Y la gente dice, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me ultrajaron o cuando me hicieron tal cosa? Y la pregunta más fuerte es, pues, ¿dónde estás tú, no? ¿Dónde estoy yo? En el sentido de, ¿entendemos que Dios ha hecho todo? ¿Entendemos que Dios ha hecho todo en su justicia pues precisamente para justificarnos a nosotros? Y entonces vamos a leer la palabra. Dice Jeremías, un profeta de Dios, decía, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Ahorita vamos a ver eso. Y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Este verso es muy fuerte porque de alguna manera nos hace ver que, bueno, hubo dos reinos en Israel, el reino de Judá y el reino de Israel. Ambos, digamos que se volvieron antagonistas en un tiempo. La historia de Israel es demasiado compleja, pero sí se entiende que el pueblo de Israel se apartó mucho de Dios, el pueblo de Judá se mantuvo cerca del Señor. Sin embargo, aquí el Señor está diciendo, haré brotar a David, o sea, por conducto o por medio de la simiente de David, por su genealogía, haré brotar un renuevo de justicia. Ahí se está refiriendo a Cristo Jesús. El Señor está hablando en tiempo antiguo de que a través de David va a traer un renuevo de justicia, ¿verdad? Y cuando habla de esta manera, el Señor está hablando precisamente del nuevo nacimiento que nosotros experimentamos. Nosotros no somos parte de esta escritura porque está escrito a los judíos que estaban separados en dos reinos, pero dado que esta promesa habla de Jesucristo, pues nos toca a nosotros o nos permite a nosotros apropiarnos de esto, ¿no? Cuando tú puedes ver que andas apartado de Dios, como andaban estos pueblos de Israel, andamos apartados de Dios, y cuando tú te arrepientes y buscas de Dios, Él te da un renuevo de justicia. Lo mismo que está ofreciendo aquí para el pueblo de Israel, nos lo refiere a nosotros. Y es claro, para nosotros ahora es claro,
que si tú te entregas al Señor, que si le entregas tu vida y tu corazón, Él te va a hacer una nueva persona. Por eso, cuando hablamos de Tsidkenu, el nombre de Dios en hebreo que representa nuestra justicia, pues que podamos recordar esto, que Dios nos dio un renuevo, que fuimos renovados, fuimos nacidos de nuevo del Espíritu. Eso nadie lo puede lograr más que Dios. En su infinito poder, en su infinita misericordia. ¿Ok? Sí hubo un pago por el pecado, el cual lo pagó Cristo. Y ahora nosotros podemos recibir vida nueva, aun cuando fuimos culpables. Pero Dios expresó su amor, perdonando nuestro pecado, liberándonos de la maldad del pecado y dándonos una nueva naturaleza, el renuevo de justicia. ¿Ok? Entonces, esto es motivo para que nosotros pues estemos conscientes, ¿no? Todo esto nos está ayudando a conocer más a Dios en lo profundo de su ser. ¿Cómo podemos nosotros pensar que el Dios Todopoderoso que creó el universo se tomó el tiempo de darse a la humanidad a través de nacer en la tierra, para permitir que todos los creyentes de todas las latitudes, de todos los pueblos y de todas las épocas pudiéramos tener un renuevo de justicia? Es algo maravilloso. Yo no dejo de sorprenderme y quizá este sea la oportunidad para que, pues terminando este estudio, podamos quedarnos un ratito. Siempre intento que hagamos esto, no siempre lo hacemos porque en la vida andamos corriendo, pero es tiempo de tomar estas iniciativas, ¿no? De quedarnos meditando, Señor, por lo menos agradecer, ¿no? Señor, gracias, pero de manera personal, no como una unidad, no como una oración grupal, sino de manera personal agradecer todo lo que el Señor es, que nos santifica, que nos da de su paz y que es nuestra justicia, entendiendo claramente que nuestra justicia pues fue Cristo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesucristo que se dio por nosotros, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos la autoridad de Dios, su imperio, su potencia, es indescriptiblemente grande. No sabemos cómo describirlo realmente, pero en nuestras palabras pequeñas, humanas, pues podemos sentir que el reino eterno de Dios y la salvación que Él ofrece, pues son un gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro que ha sido malentendido por el público en general, malentendido por el mundo, porque la gente está peleada con Dios. De hecho, cuando tú les hablas de Dios, muchas de las personas expresan cosas que les pasaron, donde asumen que Dios no les tomó en cuenta, pero muchas veces estas son confusiones con respecto a la religión, ¿no? Y empiezan a pensar cosas como, bueno, pues si Dios existiera, ¿por qué hay guerras en el mundo? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que en el mundo nos hemos olvidado de Dios. Por eso estamos en guerra, por eso estamos en conflicto, por eso hay gritería, por eso hay insultos, por eso la gente está descontenta, por eso, porque nos hemos alejado de Dios, ¿no? Porque en Dios hay santificación, hay paz, hay provisión, hay salud, hay amor, hay todo, hay justicia, ¿verdad? Y no hemos hablado de cuando Dios nos permite atravesar por una situación donde somos injustamente tratados por alguna causa, ya sea legal o ya sea civil o de cualquier tipo, y cuando tú descansas en Dios y te quedas ahí y dices, Señor, esto no lo puedo manejar, no está en mis manos, yo lo dejo en tu voluntad y me someto a ti, y entonces de repente surge algo y Dios te revela o termina la situación que estabas afrontando,
y el resultado es favorable para tu alma, para tu crecimiento espiritual, ¿no? Y te das cuenta de que Dios es justicia también aquí en la tierra, ¿no? A veces no queremos pasar por estas tribulaciones o por estas situaciones, pero a veces de la nada se levantan enemigos, se levantan detractores, se levanta gente que simplemente quiere guerrear, y nosotros tenemos en Dios nuestra justicia. No tenemos que estar ni vengándonos de nadie, ni haciendo la guerra para con nadie, sino someternos a la voluntad preciosa de Dios, ¿no? Y Él garantiza su justicia. Finalmente somos hijos de Dios y Él hará lo que sea para nuestro bien, ¿no? Entonces, como resumen ya de esta sección, me gustaría mencionar que el enemigo de nuestras almas, que tiene dominio en esta tierra, eso lo he mencionado en otras ocasiones, pero también hay que situarlo en su correcta definición. O sea, Dios tiene absoluto control de la tierra, de los elementos, de la materia, del espíritu, de todo en la tierra. Sin embargo, por algún tiempo se le ha concedido a Satanás ser el príncipe de la potestad del aire. ¿Ok? Entonces, aquí intervienen cosas donde pues vemos, y lo vemos ya muy claramente, en internet o en la televisión. Tú puedes ver ya físicamente en la pantalla cómo Dios domina la mente y los corazones de las personas a través de maldad, de pensamientos sucios, a través de satanismo, a través de mentiras de todo tipo. O sea, sí tiene un control el enemigo, pero el soberano eterno es Dios, ¿verdad? Eso no debemos perderlo de vista, porque no debemos caer en el error de pensar de que estamos a merced bajo las garras de Satanás. Sin embargo, él tiene mucha influencia y se está llevando a mucha gente al camino de perdición. Eso es un hecho triste, pero para eso estamos nosotros en la tierra. Ya habiendo creído en Jesús, nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que dijo Jesús, que somos la luz para este mundo en oscuridad. Y no es por nosotros, es porque la luz de Dios, espiritualmente hablando, brille en nuestros corazones y sea la que fluye, ¿no? La que alumbre. Nosotros no tenemos luz propia, la luz es la del Señor. Entonces, nuestro Dios, nada más para cerrar esta parte, nuestro Dios tiene dominio eterno y completo de la creación. ¿Ok? Eso tiene que ser aterrizado en nuestras mentes, ¿no? No estamos a merced del enemigo. Por el contrario, si estás con Cristo, el enemigo ya está vencido. Solo falta que el tiempo llegue para que el enemigo sea echado en el horno de fuego. O sea, el fin de Satanás, de sus demonios y de todos los seguidores de Satanás en esta tierra, lamentablemente es el horno de fuego, ¿no? Nosotros tenemos que conservar la esperanza en un mundo que se está despedazando, en que Dios tiene dominio eterno y que Él viene por su iglesia. Esa es la promesa que el Señor nos hizo, y es maravillosa, es hermosa, la promesa de ver al Señor Jesucristo en su eterno poder. Eso es una promesa de Dios que tarde o temprano, en el tiempo en que Él decida, porque no podemos ponerle un día, ni una fecha, ni una hora, porque solo Él sabe cuándo va a regresar por su iglesia. Por eso nosotros debemos estar siempre preparados y buscando de Dios como una esperanza que tenemos del Señor, ¿no? Dice en Daniel 14, y vamos ya aterrizando esto, sobre el dominio que tiene nuestro Dios. Hemos comentado varios nombres,
que se usan. Hay varios más, no sé si voy a seguir viendo a ver si la próxima semana vemos algunos otros. Y pues ya tratamos de cerrar este capítulo para aterrizar, pero lo que debe quedar en nuestro ser es estas expresiones del carácter de Dios, apropiémonos de ellas, ¿no? Son nuestras porque son de Dios para su pueblo, ¿verdad? El hecho de que en la vida cotidiana tengamos siempre presente que el Señor es nuestra paz, nuestro pronto auxilio, que el Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte, como lo dijimos antes. Ahora nuestra justicia, nuestra paz, nuestro proveedor, nuestro sanador, pues es maravilloso. Son atributos de nuestro Dios y Él mora en el creyente, como lo hemos dicho, a través de su Espíritu Santo. Nosotros no somos dioses, Dios mora en el creyente. Esa es una gran diferencia. Ahora, veamos lo que se dice de Jesús en Daniel hace 500 años, hace 2500, porque Daniel estuvo, recordemos que estuvo antes después de lo de Babilonia, estuvo él ahí, fueron 500 años casi antes de Cristo. Hoy estamos en el 2023, o sea, ya pasó mucho tiempo. Pero veamos lo que dice Daniel 7:14 y pensemos en el señorío, en el poder y en el dominio que tiene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahí está hablando de Jesucristo. Y dice, y le fue dado dominio. Primer punto interesante. Cuando a alguien se le da dominio, es que tiene absoluta decisión de acción sobre el mundo y sobre los seres humanos. ¿Ok? Cuando tú, por ejemplo, cuando compras una casa y tienes el dominio, o sea que la escritura está a tu nombre, tú tienes todo el derecho de decidir si vas a construir una recámara, si vas a construir una alberca o lo que sea, porque tienes dominio, ¿verdad? Ese es el término legal. Y cuando hablamos de aquí en la escritura dice que a Jesús le fue dado dominio. También le fue dado gloria y reino. Cuando hablamos de la gloria de Dios es algo verdaderamente inexplicable en palabras humanas, porque la gloria de Dios es algo maravilloso que algún día, si Dios lo permite, lo contemplaremos en su presencia, ya en su reino eterno. Pero se le dio gloria y reino a Jesucristo. Gloria, alabanza, exaltación, todo lo que corresponde a su nivel jerárquico, ¿verdad? Es el Dios eterno. Se le dio dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a Él. Ahí está en la palabra, ¿lo ves? Lo puse ahí en azul, en el número 3. Y dice, ¿para qué le fue dado el dominio, la gloria y el reino? Para que tú y yo hoy, que somos de diferentes naciones y lenguas, le sirviéramos a Él. ¿Verdad? Ahí está claramente que nosotros no nos debemos a nosotros mismos, sino estamos bajo el dominio del Rey eterno, del Rey de gloria. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice abajo en el tercer rengloncito? Dice, su dominio es dominio eterno. ¿Ok? Esto, para nosotros, para entenderlo, tenemos que darnos una idea de la línea de tiempo, ¿no? Desde la creación hasta el Apocalipsis, que es lo que tenemos referencia en la Biblia. Pero el término eterno es todavía más que eso, es mucho más, que esto nunca va a terminar, es la eternidad de Dios, la presencia absoluta en el tiempo perfecto de Dios, ¿no? Entonces, dice que su dominio es dominio eterno. Entonces, por eso vemos que, Dios obviamente creó el universo. ¿Qué expresión más grande del dominio eterno tienes o tenemos?
de que Dios haya creado la tierra, creado al hombre, creado todos los animales, todas las especies de plantas, toda la creación, los elementos químicos, todo lo que existe, y fuera de este planeta, todo lo que existe también, ¿verdad? Su dominio va más allá de eso. Es difícil de entender para nuestra mente de humano, ¿no? Pero por eso es que de alguna manera podemos nosotros pensar y tener confianza, tener paz, porque si el dominio de Dios es eterno, pues quiere decir que no tiene límites, no tiene ninguna limitante. Sin embargo, fíjate qué contraste tan hermoso nos da el Señor al revelarnos que Él no se mete en la vida del creyente a menos que el creyente se rinda a su dominio. Mira qué caballeroso es el Señor, qué caballero, qué hermoso saber que no te va a forzar a entregarte. Pero si tú te convences de que el Señor es el Señor y te rindes a Él, Él viene y toma tu vida para darte una vida de victoria y de bendición, ¿no? Como el Señor, teniendo dominio eterno, Él podría hacer muchas cosas con nosotros. Sin embargo, espera pacientemente al que el creyente nos doblemos, nos humillemos delante de Él, y entonces Él empieza a hacer maravillas y prodigios a través de tu vida consagrada al Señor. Y dice que su dominio es eterno, que nunca pasará. Parece un pleonasmo, ¿no? Una reiteración, porque si el dominio es eterno, pues nunca pasará. Ahí lo está puntualizando el Señor. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en este reino eterno de Dios. Porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Porque vivimos en una dimensión espiritual diferente. Y gloria a Dios, porque no es porque fuéramos alguien muy calificado, es porque Dios tuvo misericordia, ¿no? Y dice, su reino es uno que no será destruido. Todo esto es parte de lo mismo, pero a nosotros nos reafirma algo. Su reino es eterno, no hay nadie que se pueda anteponer al reino de Dios, y no es una historieta, es la verdad esencial de la vida en la que estamos, ¿no? Es una verdad esencial. El reino eterno nunca pasará y nunca será destruido. Nuestro Dios es el comandante supremo del reino eterno, ¿verdad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan la oportunidad de estar con Él en ese reino. Entonces, bueno, siendo objetivos, somos muy privilegiados, somos muy, muy privilegiados, y pues podemos hoy agradecer al Señor que somos parte de un plan eterno. No somos una coincidencia, no somos un accidente, ¿verdad? Cuando alguien piensa, es que a mí mis papás no me deseaban y yo fui un accidente, me quisieron abortar, ¿no? Pues no fuiste un accidente. El Señor te tiene hoy aquí sabiendo que Él tiene un plan eterno. Eso es maravilloso. Creo que nos va a fundir los fusibles el Señor el día de hoy, porque su reino es maravilloso y Él ha tomado de su tiempo, del reino eterno de Dios, para hoy decirnos, te amo, te bendigo, estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy tu paz, yo soy tu sanador, yo soy todo para ti y no tengo límites. Bendito sea el Señor. Pues aterrizando esto, Señor, te damos gracias, porque sabemos que no merecemos nada y que fuimos rescatados de una manera vana de vivir, de una manera de vivir que no te glorificaba por nuestra ignorancia, pero hoy, Señor, pues acudimos a este supremo llamamiento, como dice Daniel 7:14, que fuimos escogidos de pueblos y naciones, de diferentes lenguas, para servirte a ti, Señor. Que podamos comprender esto, Señor, en lo profundo de nuestro ser.
que es un llamamiento supremo, un llamamiento hermoso el que nos haces, de venir a tu presencia y poderte servir a ti, Señor. Usa nuestras vidas para hacerte útiles en esta tierra, Señor, porque esta tierra y lo que hacemos y de lo que vivimos, pues es pasajero, Señor. Tu palabra es clara en relación a que es pasajero todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Lo único que es permanente, Señor, es tu presencia, y podemos nosotros estar agradecidos buscando la manera de servirte. Si tú has hecho todo esto por nosotros, Señor, ¿cuánto más nosotros no querríamos estar en tu presencia y hacer tu voluntad? Ayúdanos a entender esto para no hacer las cosas por obligación ni por fuerza, Señor, sino hacerlas porque queremos servirte, queremos conocerte más y servirte más. Sabemos de nuestras limitantes, Señor, pero ahí está tu palabra para capacitarnos. Ayúdanos a meternos mucho más en tu palabra, a buscarte de noche, de día, en todo tiempo y en todo lugar. Y úsanos para traer tu paz a la gente que está alrededor nuestro, Señor. Sabemos que eres tú y sabemos que hay mucha necesidad en todo el mundo, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por tu reino eterno y por tu amor. En el precioso nombre de Jesús, Jesucristo, el Rey, el Salvador eterno, y nos confiamos en ti, Señor, en este tiempo, y pedimos por aquellos que no te conocen, que tú pongas cerca de nosotros a alguien que esté necesitado, y danos la oportunidad de ser sensibles a estas personas para poderles transmitir el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabías? Una última reflexión y ya con eso cerramos, y ahorita abrimos un espacio para comentarios. ¿Sabías que Dios te tiene en un proceso de purificación, santificándote para Él? Que te da de su paz en toda situación y que es tu justicia. ¿Lo sabías? Bueno, ahora puedes pensar en eso, y es maravilloso que sepas que dentro de ese reino eterno, Dios ha planeado tomar tiempo para ti, para mí, para purificarnos y santificarnos delante de Él y para Él. Porque entre más estemos en comunión con Dios, más tendríamos forma de ser útiles en esta tierra. Por eso es importante que busquemos más del Señor y tengamos esta comunión cercana con Él, cercana, muy cercana. Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias. Bien, amigos, eso fue todo por hoy desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.